¿estamos todos o falta alguien? Solemos conectarnos esta cantidad. Ok, perfecto. Bueno, entonces arranco y cualquier cosa después, obviamente, si tienen alguna duda o algo, me van preguntando al mail, eso no hay ningún tipo de problema. La clase principalmente lo que yo les voy a hablar es de hipertensión renovascular y estenosis de la arteria renal principalmente, ¿sí? Para hablar de esto, obviamente lo que tenemos que saber es cuál es la presión sistólica y diastólica óptima, ¿sí? La presión diastólica y sistólica óptima, como ven en el cuadrito, sería la ideal menor a 120-80 milímetros de mercurio. Eso sería la óptima. Dentro de lo que son los rangos de normalidad, va a ir obviamente entre lo que es 120 y 130, que se toma como limítrofe, y la diastólica entre 80 y 84. Y luego vamos a ver, como bien dice el cuadrito, los grados de hipertensión de acuerdo al rango que tenga tanto la presión sistólica como la diastólica, y ya vamos a hablar de un nivel 3, que sería el rango de hipertensión máxima, cuando tengamos ya mayor a 180 de sistólica y un mayor a 110 de una presión arterial diastólica. Ahora bien, para saber y hablar de presiones arteriales, lo que tenemos que saber es cómo se mide correctamente esa presión arterial. Los cuales sucede muy poco en consultorio, por tiempos, por espacios, obviamente porque uno tiene un rango de a veces atención muy corta entre un paciente y un paciente, entonces no se toman estos recaudos, pero uno tiene que conocer cómo debiera de tomar correctamente la presión arterial, ¿sí? ¿Y cómo es eso? Es básicamente que el paciente esté y permanezca sentado durante 5 minutos mínimamente, que esté tranquilo, con los pies apoyados sobre lo que es el suelo. El brazo va a estar a la altura de cardíaca, ¿sí? Que es básicamente con las manos apoyadas en las piernas. Tiene que estar cómodo, tranquilo, ¿sí? Y no haber tenido que hacer actividad física, no haber consumido tabaco, obviamente, café, durante la hora previa es lo que se prevé. Siempre tienen que ser adecuados, además, más que nada, la circunferencia adaptado a lo que es el brazo en cuanto al manguito, ¿sí? No es lo mismo tomarle con un manguito de un pediátrico a un paciente que, por ejemplo, pesa 110 kilos. Primero, que va a ser imposible. Y segundo, que obviamente la presión arterial nos va a dar otro valor que no es normal. Siempre se tiene que insuflar a partir de lo que es la presión sistólica, 30 milímetros de mercurio por encima de la desaparición del pulso radial a medida de la palpación cuando uno empieza a insuflar el manguito, ¿sí? Y se tiene que ir repitiendo, obviamente se va desinflando y el manguito, y justamente por método palpatorio se tiene que evaluar cuál es la presión arterial. Esto se tiene que repetir más o menos 2 veces de cada brazo y hacer un promedio de lo que nos da de cada uno de los brazos, ¿sí? Y esa sería la tensión arterial media del paciente. Siempre, otra cosa para remarcar es que hay que poner el manguito a la altura de lo que es con la línea del corazón, ¿sí? Idealmente así se debiera de tomar. A veces, como les decía, no suele suceder por el tema de los tiempos de consultorio principalmente. Ahora bien, la hipertensión arterial, ¿cuáles son las causas? Primeramente y a grandes rasgos, el 90% de los casos de hipertensión van a ser de causa primaria, ¿sí? La hipertensión secundaria son, obviamente, el 10% de los casos restantes. ¿Y cuándo se tiene que sospechar estos casos? Bueno, principalmente cuando aparece un hipertenso muy adulto, muy joven, ¿sí? Pacientes menores de 40 años con hipertensión, uno tiene que sospechar o pensar al menos en que no sea una hipertensión secundaria. Una hipertensión de grado 3, ¿se acuerdan que en el cuadrito les decía mayor o igual a 180 de sistólica o mayor o igual a 110 de diastólica? Eso también uno tendría que pensar en que hay una causa de hipertensión secundaria. Cuando aumenta la creatinina con el inicio o la instauración de un tratamiento con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o de ARA2, que son los famosos IECA o ARA2, ¿sí? Los antagonistas del receptor de angiotensina 2. Básicamente estos tipos de fármacos, no voy a ahondar mucho, más que nada porque ustedes necesitan primero el pantallazo principal, pero estos fármacos lo que hacen es inhibir el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que van a ver que es muy importante por el tema de la regulación de la presión. En otro tipo de paciente que tenemos que pensar en una hipertensión secundaria también es en aquellos pacientes que tienen proteinuria y soplos abdominales, que vamos a verlo después más adelante, hipertensiones refractarias al tratamiento, que se habla de refractarias, que lo vamos a ver más adelante, cuando ya se ponen 3 medicamentos, de los cuales uno es un diurético. Y después, obviamente, vamos a tener todo lo que son cefalea, palpitaciones y sudoración, que vamos a ver que es una triada clásica en una patología sistémica,
y cuando tenemos somnolencia y ronquidos, principalmente para los pacientes aquellos que tienen un síndrome de obstrucción de apnea del sueño, y la simetría de pulsos, que también lo vamos a ver ahora en un ratito pensando en otra patología. Entonces, cuando hablamos de estos casos de hipertensión secundaria, tenemos que pensar en la hipertensión renovascular, ¿sí? Que es la presión arterial, un aumento de la misma, producto por otras condiciones que interfieren con las condiciones físicas de los riñones. Y dentro de esto es la causa más importante, si bien habíamos dicho que el 90% iba a ser hipertensión primaria, el 10% es una hipertensión secundaria, ¿sí? Y es la causa más frecuente de esta hipertensión secundaria, entonces siempre hay que considerarla. Las dos causas más importantes de esta hipertensión renovascular vamos a tener, por un lado, se lleva el 90% de los casos la enfermedad aterosclerótica, ¿sí? Y el 10% restante dentro de esta causa vamos a tener la displasia fibromuscular, que más o menos se lleva en un 10%. La enfermedad renovascular, ¿por qué es importante? Justamente porque, como no sé si ya habrán visto algo de fisiología renal, vamos a tener un gran impacto en lo que es principalmente el eje sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y la renina, cuando se activa, la presión estenótica postrenal cae, va a generar un aumento de la estrechez y de la alteración de la perfusión renal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una estenosis unilateral o bilateral, como ven en el segundo cuadrante? Cuando tenemos una activación o una estenosis de la unilateral de la arteria renal, vamos a tener una tasa de perfusión renal obviamente disminuida. Cuando esto sucede, cuando hay una menor llegada de flujo sanguíneo a nivel del riñón, esto es sensado por el riñón y tiene mecanismos de defensa. ¿Cuál es uno de los mecanismos de defensa? Es justamente activar al sistema renina-angiotensina-aldosterona, que lo que hace en definitiva va a ser la producción de angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor. Y eso lo que va a generar es que me genera a mí un aumento de la presión para que al riñón le siga llegando flujo sanguíneo. Por el otro lado, cuando uno tiene una estenosis bilateral o una estenosis de un único riñón por una nefrectomía, por ejemplo, porque nació el paciente con un único riñón, obviamente esa alteración de la perfusión también va a estar alterada, y no solamente va a estar activado el sistema renina-angiotensina-aldosterona, como vimos antes, sino que también vamos a tener todo lo que es aumento y retención de lo que es tanto sodio, y acuérdense que el sodio, donde hay sodio siempre hay agua. Entonces, retención de sodio y agua justamente me ayudan a nosotros a expandirla, a hacer un volumen, expansión, y eso así, de esa manera, también incrementar lo que es la presión arterial. Entonces, en definitiva, este es el sistema renina-angiotensina-aldosterona muy conocido, en donde a partir del angiotensinógeno que se forma en el hígado y a través de la renina, que es una enzima que se produce en el riñón, va a activar el angiotensinógeno, angiotensina 1, a través de la enzima convertidora de angiotensina se convierte en angiotensina 2, y esta angiotensina 2 es el que tiene los papeles fundamentales a través del eje. ¿Sí? Entonces, no solamente la angiotensina 2, como vimos, es un potente vasoconstrictor, sino que va a ayudar a todas las otras funciones que ven ahí. Por un lado, va a ayudar a la retención obviamente de sodio, va a estimular la secreción de aldosterona, va a generar efectos vasculares, ayudando a lo que es la hipertrofia, el remodelado, la liberación de prostaglandinas, del estrés oxidativo, estimula el sistema nervioso simpático y también tiene efectos a nivel del miocardio. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, Sí, sí. Doctora, tengo una Bien, consulta. obvio, El paciente que tiene hipertensión arterial, ¿sí? sí. Eh, o sea, ¿tendría una vasoconstricción natural, os ponerle así, de la arteria renal, ¿no? ¿Eso haría que se active el sistema renina-angiotensina y aumentaría todavía más la presión arterial de la persona, o no? No te entendí bien la pregunta, o sea, ¿vos me planteás un paciente hipertenso cualquiera o un hipertenso renovascular secundario? Un paciente hipertenso cualquiera que tiene hipertensión. Sí, sí. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué le pasa al paciente hipertenso? O sea, que va a tener vasoconstricción, una vasoconstricción natural por su patología, ¿sí? Exact- eh, Exactamente, vos lo que vas a tener una vasoconstricción, perfecto, porque vas a tener activo siempre el sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque el riñón está llegando de que justamente hay mucha volemia, ¿sí? Entonces Ujú. hay mucha vasoconstricción, porque lo que hace el riñón es justamente actuar en defensa de él. Por eso el tratamiento se basa justamente en tratar de inhibir a ese sistema. ¿Y cómo lo inhibís?
Bueno, ay, espera que se me fue justamente la imagen que te estaba mostrando antes. Con los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿sí? Que es donde dice ACE, esos son los donde actúan los IECAS, es decir, impiden que se transforme la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y por el otro lado, los antagonistas del receptor de angiotensina es el otro que, bueno, no lo tengo acá en el esquema, pero básicamente también uno inhibe la función final del eje, que es básicamente inhibir a la angiotensina 2. ¿Sí? Y lo que te hace, obviamente, en vez de vasoconstricción, vas a tener vasodilatación, porque estás impidiendo que la angiotensina actúe. Y vos fíjate que el primer, que dice en ese cuadrito, la primera función o la más relevante de la angiotensina 2 es justamente la vasoconstricción. Entonces, lo que vas a generar es vasodilatación con el tratamiento médico. Ah, perfecto, doctora, perfecto. Gracias. No, por favor. Entonces, básicamente es lo que volvimos a comentar a nivel del riñón, principalmente qué es lo que hace la angiotensina 2, principalmente afecta a los glomérulos con aumento de la presión intraglomerular y aumentando también la tasa de filtrado glomerular. Esto, obviamente, al principio uno lo tolera y es bueno para el riñón, pero el problema está que si esto se perpetúa, va generando cada vez peor, más inflamación para el riñón, más estrés oxidativo y por lo tanto con el tiempo puede aparecer proteinuria y nefropatía asociado a la hipertensión misma por el daño celular. Entonces, recuerden que es de lo que habíamos comentado previamente en cuanto a la hipertensión renovascular, que era una de las primeras causas, o más la más frecuente dentro de lo que era la hipertensión secundaria, vamos a tener dos tipos. Habíamos hablado, una, la displasia fibromuscular, y la otra la vamos a ver más adelante. La displasia fibromuscular, recuerden que era el 10% de los casos dentro de esta causa. ¿Cuáles son las arterias que más se afectan? Principalmente de mediano y gran calibre. Principalmente afecta lo que es la porción media y distal de la arteria, dando esta imagen característica que ven ahí, ¿sí? Que es la famosa imagen en rosario. Cuando ustedes vean una imagen a través de cualquier estudio imagenológico, ya sea una arteriografía, lo que fuese que le hagan al paciente, y ven esa imagen con forma de rosario, siempre piensen en esta patología que es la displasia fibromuscular. ¿Y en quienes se presentan principalmente? Son pacientes hipertensas, jóvenes entre 15 y más o menos 35, 40 años, es la característica de esta presentación. Como le dije anteriormente, es el 10% de los casos, ¿sí? Es mucho menos frecuente que la próxima que vamos a ver, y se tiene que sospechar siempre en pacientes jóvenes, hipertensas, como dijimos, 15 a 35 años, 40 años aproximadamente, y que se pueda llegar a hacer una ocultación de soplo abdominal o carotidio en el examen físico. Después hay algunas otras cosas que son mucho más raras, por eso no se las menciono, porque la intención de esta clase es que ustedes se queden con los conceptos obviamente más grandes. La fisiopatología no me voy a entrar mucho, porque básicamente se desconocen en realidad. Siempre lo único que sí que hay que pensar es que lo mismo que les dije antes, paciente joven, femenina, hipertensa, con mal control de la TA, que tiene un soplo abdominal, que tiene entre 15 y 35 años, siempre piensen en este tipo de patología. La otra patología que se lleva el 90% de los casos, por lo tanto, esta va a la cabeza, y ahora vamos a ver por qué, es la enfermedad renovascular, pero aterosclerótica. Obviamente, como ya saben, todo lo que es aterosclerosis siempre va a pasar o va a ocurrir, o se va a presentar en mayores de 50 años. Y esto va a ir contribuyendo, obviamente, a que no solo haya afectación renal de por sí, sino que haya una afectación a nivel general. ¿Sí? Pues se va a asociar con muchas otras patologías, principalmente la coronaria a la cabeza. Pero también puede aparecer, por ejemplo, enfermedad cerebrovascular, también puede aparecer enfermedad periférica, me refiero a los miembros inferiores, y también patología aórtica. Entonces, si uno piensa en que esta patología se relaciona más que nada con la edad y el deterioro, siempre tiene que pensar en que tiene otros factores asociados de riesgo, como son, por ejemplo, la edad, que ya lo dijimos, mayores de 50 años tienen mucho más riesgo de padecerla. El sexo masculino también, más que nada, a partir de los 50 años ya se empieza a equiparar los factores de riesgo, pero siempre recuerden que los estrógenos son cardioprotectores en un primer momento. Después las mujeres, después de los 50 años, con el inicio de la menopausia, obviamente empiezan a equipararse los riesgos. El tabaquismo, el ser diabético, el ser dislipémico, el sedentarismo, antecedentes ya coronarios, obviamente todos esos son factores de riesgo para poder desarrollar esta enfermedad. Entonces,
Estos pacientes tienen mayor incidencia de lo que decíamos, que afecta a los grandes órganos o a los grandes sistemas, como son el riñón, como es el corazón, como es el cerebro y como es la arteriopatía periférica en estos pacientes que muchas veces refieren isquemia, signos de úlceras, también frialdad en los miembros inferiores, el famoso mirador de vidrieras, que va caminando por la calle y se cansa y tiene que ir parando cada 15 metros porque se cansa o siente agotamiento del músculo. Eso es el famoso típico o paciente con arteriopatía periférica. Y la prevalencia siempre es en mayores. Cuando tienen mayores de 75 años, obviamente que la prevalencia va a ser mucho mayor, y es una de las causas de hipertensión arterial resistente, y siempre tenemos que descartar que no tenga una patología única, o sea, unilateral o bilateral. Esto lo voy a pasar básicamente entonces, a modo de resumen, la aterosclerosis versus la displasia fibromuscular. Vamos a tener, la edad de presentación es totalmente distinta. Acuérdense que la aterosclerosis generalmente piensen en un abuelito, generalmente son mayores de 50 años. En cambio, la displasia fibromuscular son pacientes menores de 40 años, principalmente menores incluso de 35. El sexo también cambia. En la aterosclerosis, acuérdense, mayores de 50 se equiparan tanto el riesgo de hombres y mujeres. Siempre el hombre persiste con un poco más de riesgo, pero se equipara bastante, así que puede ser cualquiera de ambos géneros. En cambio, la displasia fibromuscular usualmente siempre es en mujeres. ¿Puede ser en hombres? Puede ser, es muchísimo más raro. Siempre la incidencia va a estar dada en el sexo femenino. La localización puede ser diferente en cuanto a la arteria, les hablo. En cambio, la displasia fibromuscular habitualmente está en la parte media o distal, y lo más importante, perdón, recuerden que es el tema del arrozaramiento a nivel de lo que es la displasia fibromuscular. Esperen que se me fue. Bueno, entonces, ¿en quiénes tengo que pensar que tengo una estenosis de la arteria renal? Como les dije antes, principalmente en aquellos pacientes que tengan un comienzo muy acelerado de la hipertensión, a cualquier edad. Obviamente que si lo pienso en un paciente joven, lo tengo que pensar muchísimo más. Aquellos pacientes que son adultos, pero no tienen historias de antecedentes de hipertensión arterial, ya me tiene que hacer un poco más de ruido. Aquellos pacientes que tienen asociados a una insuficiencia renal, y especialmente eso que está entre paréntesis es una de las cosas más importantes que nosotros vemos en consultorio, ¿sí? Cuando un paciente que nos llega a consultorio por primera vez y nosotros le iniciamos un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina o un ARA2, que acuérdense que actúan a nivel de lo que es el eje sistema renina-angiotensina-aldosterona, y el paciente se hipertensa después del tratamiento con cualquiera de esos dos fármacos, ahí yo tengo que sospechar de que tenga una hipertensión asociada a una enfermedad renal, ¿sí? La hipertensión con internaciones recurrentes por insuficiencias cardíacas también me hace pensar en una estenosis de la arteria renal. Cuando es refractaria, que era lo que les comentaba antes, es cuando tengo ya 3 drogas antihipertensivas o más, y dentro de esos tipos de drogas yo voy a tener un diurético. En aquellos pacientes que tienen una hipertensión obviamente muy difícil de tratar, ya sean niños o adolescentes, siempre lo tengo que pensar y descartar. Cuando tengo obviamente asimetrías del tamaño renal, por ejemplo, le hago una ecografía a un paciente hipertenso y veo que un riñón está atrófico y el otro no, tengo que pensarlo y agregarle un Doppler, ¿sí? Que es donde yo veo lo que es la vasculatura con el Doppler. Y como les comenté antes, en la fibrodisplasia, si yo tengo soplos vasculares, por ejemplo, a nivel abdominal, también tengo que pensar. Esto básicamente es lo mismo que les comentaba antes, ¿sí? Cuando nosotros tenemos la hipertensión o la enfermedad renovascular, se van a activar todos los sistemas, ¿sí? Principalmente que van a generar mucha fibrosis y mucho impacto a nivel de todos los sistemas del cuerpo, pero a futuro. Entonces, por eso es importante el tratamiento de cualquier paciente hipertenso, ¿sí? Por el daño más que nada crónico que eso conlleva. ¿Por qué? Principalmente, y como les vuelvo a insistir, activación del eje renina-angiotensina-aldosterona. También se activa no solo ese eje, sino también se activa el sistema nervioso simpático. También va a haber lo que les decía, el daño acelerado de órganos blancos,
con la famosa hipertrofia del ventrículo izquierdo, dado por la hipertensión crónica, la enfermedad microvascular, podemos tener también injuria renal con el paso del tiempo, lo que les decía, va afectando los glomérulos y empieza a haber proteinuria secundario a esta alteración de lo que es la nefroangioesclerosis, y también fibrosis a cualquier parte del cuerpo. Entonces, lo que sí nos importa es justamente evidenciar la hipertensión y tratarla sí o sí, porque si no, uno si lo deja con el tiempo sin tratamiento, empiezan a suceder todas estas cosas y con el impacto que eso conlleva las comorbilidades del paciente, ¿sí? Entonces, si ustedes me preguntan cómo llegamos al diagnóstico, básicamente el diagnóstico de una estenosis de la arteria renal, estenosis hablamos de estrechez, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Es evidenciando la disminución del diámetro de la arteria, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo podemos llegar a hacer? Acá tenemos la arteriografía, ¿sí? Que es el gold estándar del diagnóstico de esta patología, de la estenosis renal. ¿Cuáles son? Obviamente que al ser gold estándar no hay prueba mejor, al menos por el momento, del diagnóstico de la misma, pero tiene dos contras, ¿sí? Por un lado es un método invasivo, es decir, se tiene que subir a la sala de quirófanos y se tiene que hacer, obviamente, por el equipo especializado. Pero por el otro lado, lo malo por nuestra parte, y que nosotros obviamente le damos mucha relevancia, es el uso del contraste intravenoso, que es un contraste que puede generar o ocasionar mucha nefrotoxicidad. Otro estudio que se puede llegar a hacer en pacientes que quizás tienen falla renal y uno tiene que descartar o confirmar que tiene una hipertensión renovascular, podría llegar a ser la renografía, ¿sí? Con captopril, que es esa imagen que ustedes ven que dice A y B. ¿Ustedes notan algo anormal en esa imagen? ¿Qué me pueden decir? Sin saber nada, lo que ustedes puedan llegar a interpretar. ¿Cómo? Perdón, no te escuchan. Sí, en realidad son dos riñones. Para que se ubique el A, obviamente es un riñón, el B es el otro riñón. Básicamente es eso. Perfecto, ahí me gusta más. El riñón del lado B, el borde está más difuso, más claro que el A. No sé si Perfecto. es la perfusión o algo así, intuyo que estaría como Exactamente. disminuido. Eso mismo, perfecto. Lo que marcas es excelente. Justamente es eso. Lo que ese hace, no tienen por qué saberlo tanto en detalle. Esto obviamente es más de la especialidad, pero eso es cómo se ve un radiorenograma, el famoso radiorenograma renal. Espera que se me está yendo. Lo que hacemos con ese estudio, nosotros mandamos a una solución. Lo que vemos ahí en negrita, está toda la descripción, y lo que vemos es justamente cómo llega ese radiofármaco al riñón, cómo lo capta todo el riñón y cómo lo elimina. O sea, se van sacando fotos seriadas. Es decir, ustedes ven, es como foto, una al lado de la otra, y vamos viendo cómo funciona cada riñón como por separado, ¿sí? Entonces, lo que muy bien remarcás vos es justamente eso. Vemos que el riñón B algo le cuesta más. Lo que le está costando más, está tardando más en llegar, retiene más tiempo y obviamente lo filtra más lento. Entonces, si ustedes ven en la curvita que está al lado, fíjense cómo el radiofármaco se elimina más rápidamente en la curva, ay, chicos, perdón, en la curva violetita o rosa, que es el riñón derecho, y fíjense que el riñón derecho está mucho más negro y más uniforme en casi toda su extensión, y fíjense en la liñita amarilla o naranja, que es el izquierdo, y ese, fíjense qué lento va sacándose o excretando el riñón todo el radiofármaco que se está siendo captado. Entonces, evidentemente sabemos que en el riñón izquierdo algo está pasando, ¿sí? Y como justamente tenemos el captopril en el medio, sabemos que hay alguna afectación a nivel de la arteria renal. Porque más que nada cuando se hace el radiorenograma con este fármaco, que el captopril, es lo que le decía, es un IECA, ¿sí? Acuérdense del IECA, del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Cuando nosotros lo usamos, básicamente es justamente para hacer diagnóstico de esta patología, de la estenosis de la arteria renal, en este caso izquierda. Otra forma para hacer diagnóstico, que esta es la que más solemos usar, o al menos yo más suelo usar en consultorio, ¿sí? Es la ecografía Doppler color. ¿Por qué? Porque es fácil, rápido, lo mandas al paciente, se hace la ecografía literalmente en 10 minutos. Obviamente que como negativa tiene que es operador dependiente, o sea, uno tiene que tener un buen centro diagnóstico por imágenes y el operador tiene que estar bien entrenado, pero es muy útil, ¿sí? Ahora, ¿sirve más
o sirve para diagnosticar lo que es la enfermedad vascular ateroesclerótica, pero no a aquellos pacientes que tienen displasia fibromuscular, ¿sí? Entonces, para ese tipo de pacientes no sirve, y obviamente uno ahí, cuando sospecha de displasia fibromuscular, tiene que plantearse, por ejemplo, una angiografía, con sus riesgos y beneficios, que básicamente los riesgos era básicamente eso, que era invasivo y que usaba contraste. La ecografía obviamente no se usa contraste y se hace en 10 minutos, y es muy bueno para poder diagnosticarlo. Lo que sí, la sensibilidad es un poquito más baja por esto de lo que les comentaba del operador dependiente. ¿Y qué es lo que se mira? Obviamente, en una ecografía Doppler color lo que se van a mirar son dos cosas. Primero y principal, como les digo, ahí en la primera imagen, es el estudio morfológico del riñón, es decir, ver cómo está el tamaño del riñón, ver la relación córtico-medular, ver que no haya dilatación, ver que no haya calculitos, ver que no haya quistes, etcétera, etcétera. Obviamente, una de las medidas que uno considera o hace pertinente es tomar las medidas del riñón y ver si el tamaño del riñón es chiquitito o más chiquito de lo normal. Se considera que tengamos que pensar, o es un signo de que podemos pensar en una oclusión arterial. ¿Y a qué hablamos con atrofia renal? Principalmente quédense con cuando un riñón es menor de 8 centímetros. ¿Sí? El tamaño normal de un riñón son 12 centímetros. Cuando está atrofiado ya hablamos de un valor menor a 8, y ahí nos tiene que dar la pauta o la alarma de que igualmente ahí llegamos tarde. La idea es no llegar a cuando ya tenemos una atrofia renal, porque obviamente esa atrofia renal va a tener un impacto de lleno en el paciente y seguramente estemos hablando de una insuficiencia renal. Ahora bien, cuando eso es una ecografía común, cuando yo les hablo del Doppler color, como en cualquier parte, como por ejemplo un ecocardiograma Doppler, lo que vamos a medir son velocidades de flujo, ¿sí? Y lo que nos interesa a nosotros es justamente puntualmente de esta patología, la arteria renal. Cuando nosotros evaluamos una velocidad de flujo de la arteria renal mayor a 200 centímetros por segundo, eso nos habla de una estenosis arterial. Entonces, fíjense que con una ecografía que yo la puedo hacer en 10 minutos, le agrego un Doppler, es decir, miro las velocidades de flujo de la arteria, en 10 minutos yo te puedo diagnosticar si un paciente tiene una estenosis de la arteria renal o al menos por ecodoppler no la tenga, ¿sí? Es un método muy sensible y muy específico. A ver, muy bien, eso por ahí. La angioresonancia hoy en día no se suele utilizar tanto, más que nada porque tiene alto costo, y también el primer punto que dice ahí que sobreestima la disminución de la luz de los vasos. Es decir, exacerba más de lo que realmente es la patología. Entonces, suele ser limitada más que nada a aquellos pacientes. ¿Se acuerdan que dijimos que la displasia fibromuscular no se solía utilizar mucho la ecografía? Bueno, en esos casos sí se puede llegar a utilizar, ¿sí? Pero tiene alto costo. Ahora bien, una de las contraindicaciones que puede llegar a tener este estudio es que se tiene que utilizar gadolinio, que es un contraste, ¿sí? Lo que decía previamente también de la angiografía. En el contraste está contraindicado de la angioresonancia cuando tiene un clearance de creatinina menor a 30 mililitros por minuto. Y entre 30 y 50 es bastante discutible. Habitualmente estos pacientes ya tienen, cuando nos llegan al consultorio, un impacto a nivel de la función renal, entonces es bastante discutible si se tendría que usar o no utilizar este tipo de estudio, justamente ajustado a la evaluación del paciente, ¿sí? Y la imagen básicamente de la angioresonancia se la ve así. Como ustedes pueden ver, en la primera imagen se ve una estrechez a nivel de la que son ambas arterias renales, ¿sí? Es una estenosis de la arteria bilateral, y en la que dice A vamos a tener solamente del riñón izquierdo. Acuérdense que el riñón derecho está un poquito más por debajo que el izquierdo, más que nada acuérdense de anatomía, lo empuja el riñón, entonces anatómicamente va a ser un poquitito más bajo, y en la B se ve bien la arteriografía renal con resonancia, con reconstrucción por resonancia, en donde se ve también la estenosis de la arteria renal izquierda. Otro de los estudios, y para ir terminando, es la angiotomografía. La angiotomografía obviamente se usa con contraste, pero es mucho menos lesivo a nivel renal, y se tiene que obviamente tener cuidado porque igualmente puede haber afectación renal, no tiene que pensar eso, y también, al igual que la angioresonancia, puede sobreestimar el grado de estenosis, exacerbando más el cuadro de lo que realmente sea, ¿sí? Ahí pueden ver en la imagen de la A y la B que tenemos una estenosis de la arteria renal principalmente que
obviamente no deja nutrir y no deja una correcta irrigación a todo lo que es el polo superior y polo medio del riñón, ¿sí? ¿Cuáles son los factores pronósticos a nivel de lo que es obviamente la enfermedad renal? Principalmente si tiene o no coexistencia de enfermedad vascular periférica, si ese paciente tiene o no insuficiencia renal crónica en cualquiera de sus estadios. Obviamente que yo les aclaro ahí terminal significa ya estar en diálisis. Severidad de la estenosis de la arteria renal. No es lo mismo tener una estenosis del 20% a tener una estenosis del 100%. Obviamente yo sé que esa estenosis del 100% a la larga me va a generar una disminución del flujo sanguíneo y obviamente va a tener impacto a nivel de lo que son las unidades formadoras o importantes del riñón, que son las nefrones. Y si obviamente es unilateral o bilateral, voy a tener otro tipo de compromiso, ¿sí? Ya acá termino porque después viene el tratamiento, que el tratamiento a ustedes por el momento no les interesa, pero quería saber si tienen algún tipo de dudas o alguna pregunta de algo que no haya quedado bien en claro. A mí me hizo un poco de duda el tema de que empeore con el uso de ECA y ese tema al principio, ¿no? En el diagnóstico. Claro, vos pensá que vos estás, el cuerpo sabio, está tratando de compensar algo que está sucediendo, ¿sí? La hipertensión, obviamente, hace que todo se exacerbe y haya una vasoconstricción justamente para tratar de cuidar el riñón. Si vos tenés una estenosis bilateral, vos pensá que bloqueás, fíjate que vamos a ir al cuadrito donde compara unilateral o bilateral. Vos bloqueás el mecanismo justamente compensatorio, ¿sí? Fíjate que en donde dice bilateral o es un único riñón, cuando vos tenés un paciente nefrectomizado, por ejemplo, y te cae a consultorio hipertenso, es de buena práctica mandarlo a hacer una ecografía Doppler antes de ponerle un inhibidor de la ECA o un ARA2. ¿Por qué? Justamente pensando en esto, en la fisiopatología, ¿sí? El riñón es sabio, el riñón se cuida. Cuando vos tenés una perfusión renal disminuida, vas a activar siempre el sistema renina-angiotensina-aldosterona por un montón de mecanismos fisiopatológicos renales que no me quiero involucrar porque son muy complejos y son muy específicos quizás para esta clase. Pero el riñón es muy sabio, entonces sensa básicamente con la mácula densa, no quiero andar mucho, pero vas a grandes rasgos, la mácula densa va a pensar que le está faltando volumen o que le está llegando poco sodio, no importa, no sabe discriminarlo. Entonces básicamente lo que hace es disparar el sistema renina-angiotensina para retener sodio, ¿sí? Porque ellos lo que están sensando es que está llegando poco flujo de sangre, que en este caso es porque no, hay una estenosis, evidentemente no está llegando la cantidad de sangre que debiera llegar, entonces se tiene que activar el sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Es lo sano y natural del cuerpo. Si vos a ese paciente le inhibís su único mecanismo compensatorio, claramente el paciente se va a volver más hipertenso, ¿sí? O le estás bloqueando su único mecanismo de compensación. ¿Vamos bien o no? Sí, sí, estoy pensando, Por eso, claro, es que eso del final lo que me hace que se va a volver más hipertenso, porque exactamente, o su sea, compensación era que ya estaba haciendo una vasoconstricción. exactamente, para poder que le llegue más sangre al riñón. Si vos le bloqueás eso, el paciente se vuelve loco y se desespera porque no puede filtrar la cantidad de sangre que tiene que filtrar. Y por eso siempre se asocia con estos pacientes, vos le das, por ejemplo, ha sucedido, no es nada muy atípico, obviamente no son los principales pacientes que te caen a consultorio porque, como les vuelvo a repetir, el 90% es hipertensión primaria. O sea, el 10% de los pacientes tienen esta hipertensión secundaria, y de los cuales el 90%, vuelvo a decir, son patologías ateroscleróticas por la edad, fumar, el sedentarismo, la hipertensión, tienen antecedentes cardiovasculares, o sea, son muy pocos los pacientes que tienen estenosis renal, o sea, la patología en sí es baja, pero siempre la tenemos que pensar, y nosotros obviamente que nos dedicamos a nefrología, obviamente le damos mucha relevancia, y obviamente por prolijidad, nunca a un paciente que es, por ejemplo, monorreno ya conocido, uno le va a iniciar un tratamiento con inhibidores de la ECA o con ARA2
sin tener un Doppler. O sea, ningún nefrólogo se le va a ocurrir hacer eso, porque sabe que puede llegar a tener una estenosis que quizás no es muy significativa, pero cuando uno inhibe el eje, sistema renina-angiotensina-aldosterona, le saca su único mecanismo de compensación para filtrar sangre. Obviamente a ese paciente le va a llegar aún menos sangre y eso es lo que hace o que altera toda la estabilidad hemodinámica a nivel glomerular y del riñón. Por lo tanto, es común que cuando a un paciente de estas características se le ponga esta medicación, puede alterar y es muy probable que afecte la función renal. Es decir, que la creatinina, que por ejemplo, su creatinina habitual es de 1, se le dispare a 2 de creatinina. Y uno dice, pero no entiendo, ¿por qué? ¿Por qué le aumentó la creatinina? Y justamente porque está filtrando menos. Entonces, al filtrar menos, está pudiendo hacer menos su trabajo, es decir, menos la pureza de sangre y menos la eliminación de los tóxicos, y por eso la creatinina asciende. Perfecto, doctora. ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado muy en claro? Básicamente es eso, entender las grandes patologías. 90% primaria, 10% secundaria. Dentro de las secundarias, diferenciar. Aterosclerótica, siempre piensen en abuelitos o gente adulta. En la displasia fibromuscular, piensen siempre en mujeres jóvenes que fueron sanas hasta ese momento y básicamente eso es lo más importante. Y la estenosis renal, siempre sospecharla de eso. Cuando a un paciente le ponen un IECO, un ARA2 y repica no solamente la hipertensión, que se vuelve refractaria, pacientes que suelen ser jóvenes y que pueden llegar a tener afectación de la función renal. Siempre pedirlo. Y después, bueno, los métodos diagnósticos, básicamente los que le mencioné. Con que sepan que la angiografía es el gold estándar. Se puede hacer la ecografía Doppler más que nada por facilidad, porque es rápida, sencilla, uno la pide y en 2 minutos la tenemos. Y después, obviamente, la angiotomografía y la angioreso, pero se suelen utilizar mucho menos. La angiografía es el gold estándar. Esa es la realidad. No solamente diagnóstica, sino que terapéutica. Si yo con la angiografía directamente le puedo colocar un stent al paciente. Entonces, hago el famoso 2x1. Lo diagnostico y a la vez lo resuelvo en el momento. Claro. Doctora, me quedé pensando en lo que le explicaba a mi compañero. Sí. Si le doy un inhibidor de este sistema, en un caso de una estenosis, yo tengo una estenosis, tengo disminuida la perfusión a mi riñón, entonces se activó de forma correcta mi sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, si yo inhibo ese sistema, lo que va a pasar es que mi riñón no va a normalizar o intentar normalizar su perfusión. ¿Y qué pasa? Nuestro organismo de una forma sistémica, por otro medio, busca subir la presión y por eso tiene hipertensión para que pueda perfundirse el riñón, o entendí mal y me voy a leerlo. No, está perfecto lo que planteas, es exactamente eso. Pasa que el riñón tiene varios mecanismos, ¿sí? Es un poco más complejo involucrarme en otros sistemas. No quiero ahondar mucho porque obviamente es más de la especialidad o un poco más avanzado quizás de la carrera. Pero básicamente cuando el riñón llega, tenemos una arteria aferente que llega al riñón. En el riñón se pasa el glomérulo, del glomérulo sale una arteriola eferente. Básicamente quédense con ese concepto. Entonces, a nivel de lo que es el glomérulo, salen muchos túbulos. ¿Qué pasa en los túbulos renales? Básicamente hay muchos canales en donde uno hace la entrada de sodio, la entrada o la salida de sodio, en base y en función de los requerimientos. O sea, el riñón es muy sabio y actúa mucho, no solamente a nivel de la presión, sino también de la osmolaridad. De osmolaridad plasmática y osmolaridad urinaria, lógicamente. Entonces, cuando el riñón sensa que cayó la presión arterial, es decir, por ejemplo, un paciente desangrado, un paciente que está séptico, ¿sí? Que está hipotenso por la sepsis misma, un paciente que come con muy poca sal, por ejemplo, vamos a decir, el riñón tiene como un sensor que se llama mácula densa. Cuando esa mácula densa sensa que pasó cualquiera de esas condiciones que yo te dije, manda una señal y dice, chicos, nos estamos quedando sin sodio. O sea, tenemos que absorber todo el sodio, porque el riñón se encarga justamente en los túbulos de lo que te decía, o retiene el sodio o lo elimina por la orina, ¿sí? Entonces, cuando está en una situación de estrés de que no tiene sodio, lo que hace el riñón es captar todo el poco sodio que le llega a él. Es decir, si hay una hipoperfusión, le va a llegar
menos sodio, por decirlo de una manera, ¿sí? Entonces, ahí lo que va a hacer justamente es disparar y activar al sistema renina-angiotensina-aldosterona, para generar que le llegue más flujo y sense, obviamente, mucho más de lo que fuese, y ese es el mecanismo compensatorio. Si yo a ese paciente le doy un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, bloqueo eso y no permito que el riñón tenga un mecanismo de respuesta y de defensa ante la falta, por ejemplo, ante un paciente que está desangrándose. Ah, buenísimo. Igual lean tranquilos y cualquier cosa, obviamente no hay problema. Después, si quieren ahora les paso la clase, no sé a qué mail se la están mandando. Pero bueno, sistema renina-angiotensina-aldosterona para mí es un tema importantísimo en lo que es medicina, no importa de qué especialidad. Ahí uno entiende mecanismos de hipertensión y todo el impacto que tiene, porque no solamente afecta al riñón, afecta obviamente a nivel lo que es cardiología, creo que es un eje importantísimo. Y ustedes hagan lo que hagan, van a tener pacientes hipertensos en su consultorio, no importa de qué especialidad, siempre una consulta por hipertensión van a tener. Es importante entenderlo. Yo les mando las clases, no sé si me quieren poner en el grupo a qué mail se las mando, o no sé si lo están subiendo en algún drive, cómo es la cuestión. Dale, sí, le enviamos el correo Listo. que tenemos. Perfecto. Ahí ¿Y cualquier se le escribieron en el chat también. Ah, bueno, genial. Cualquier duda, si no me dicen, no hay problema, me escriben en el grupo y charlamos, no tengo ningún problema. Igual los doctores de la cursada son lo más, y también, si les queda alguna duda de las clases y eso, pregunten, no hay ningún tipo de problema, siéntanse libres, mándenme mensajes, no me molestan para nada. Muchas Perfecto, gracias. doctora, muchas gracias. Doctora. Bueno, chao chicos, Gracias. buen día, nos vemos. Chao, chao, buen día.